La elección de Ombudsperson se fue para el martes. Tras 2 rondas de votación, ninguno de los aspirantes a encabezar la Comisión Nacional de Derechos Humanos logró la mayoría calificada. Los senadores tendrán que negociar para conseguir los votos necesarios para alguna de las 3 propuestas, ya sea José de Jesús Orozco, Arturo Peinbert o Rosario Piedra. Una terna que, por cierto, ha sido muy criticada y considerada a modo de la Junta de Coordinación Política del Senado. ¿Quiénes son las personas propuestas? ¿Ricardo Monreal fue realmente la mano que meció en la cuna? Vamos a ver el contexto. José de Jesús Orozco, Arturo Peinbert y Rosario Piedra fueron votados ante el Pleno del Senado para presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La terna integrada este martes causó polémica. CNDH Autónoma, integrada por 15 organizaciones ciudadanas, acusó a los legisladores de haberse basado en filias y fobias y no haber hecho públicos los criterios para definir la terna. Pidió suspender la votación y devolver la terna a comisiones hasta garantizar la idoneidad de los perfiles en función de sus méritos, trayectoria y probidad. Pero su petición fue ignorada y la terna llegó al Pleno. Antes, en sesión de comisiones, Emilio Álvarez y Casa dijo que el proceso fue una simulación que no cumplió con la evaluación de perfiles, indicadores e idoneidad acordada y que la terna salió armada de la Junta de Coordinación Política del Senado. A esta posición se sumaron las morenistas Malú Micher, Nestora Salgado y Citlali Hernández, así como Martí Batres, que criticaron que el nombramiento siguiera una lógica de cuotas y cuates. Los legisladores propusieron que Ricardo Bucio, Michelle Chamberlain y Rosario Ibarra integraran la terna, pero no obtuvieron el apoyo necesario. Orozco es investigador, profesor y miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM y del Consejo Consultivo de la CNDH. Citlali Hernández lo acusó de haber avalado el fraude electoral del 2006 como magistrado del Tribunal Electoral. Peinbert es titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Álvarez y Casa señaló que ha sido cuestionado por la opacidad de su gestión y que organizaciones ciudadanas lo han calificado como defensor ausente. Piedra Ibarra, hija del activista Rosario Ibarra, fue objetada por sus vínculos con Morena, partido que la postuló a una diputación federal en 2018. Punto y contrapunto. Pues tema súper importante y que seguramente seguiremos discutiendo también la próxima semana. Eder, ¿cómo viste ayer el trabajo del Senado? A mí no me gustó el procedimiento. Pudo haber salido la misma terna, pero con un mecanismo con mayor transparencia, que se respetaran los acuerdos previos. A ver, si tenemos como partido Morena mayoría en el Senado, ¿no habría mejores condiciones para negociar si se respetan los acuerdos previos y puede generarse ahí como otro proceso de diálogo y negociación? Creo que para un especialista en negociación como lo es el doctor Monreal, algo está queriendo generar por el mecanismo que está utilizando, pero además a mí Rosario Piedra y por supuesto su madre son 2 mujeres a las que yo respeto profundamente, justo por su activismo en materia de derechos humanos. Ellas no son militantes de Morena, ellas llegaron al partido porque son defensoras de derechos humanos, como muchos otros compañeros y compañeras. Entonces, por supuesto que tendrían las credenciales, en este caso Rosario, para asumir un cargo tan importante, pero ¿Rosario no fue candidata de Morena? Sí, pero lo que digo es, sí ha estado cercana a Morena en Nuevo León, sin embargo, ella no llega como actora política electoral, ella llega como defensora de derechos humanos, como muchos activistas, como muchos líderes sociales, etcétera, que se acercaron al Partido de Transformación, como Nestora Salgado, que ha manifestado su desacuerdo también con este proceso, o Antares Vázquez, que también es otra defensora de derechos humanos, y lo que hacen con un procedimiento tan en lo oscurito es quemar una buena propuesta. Entonces yo ahí creo que se lo pudieron haber ahorrado y podrían haber actuado de otra forma. A ver qué sucede ahora el martes. Todavía creo que están jugando también con los tiempos políticos. Como dice el doctor en el bloque anterior, ¿no? Pues el Senado tiene su propia cadencia, su propio ritmo. Él tiene sus propios ritmos también. Pues a ver cómo termina todo esto. Yo lo único que sí esperaría es que se elija una persona que tenga la capacidad de darle un realce a la Comisión de Derechos Humanos en este momento en el que todavía estamos atravesando por varias crisis de derechos humanos heredadas del pasado, los feminicidios, la situación de las víctimas de la guerra de Felipe Calderón, etcétera. De dimensiones humanitarias, dicen muchos en redes sociales. ¿Qué opinas tú, Alfredo Lecona? ¿Nos poblaron una terna de 2 extremos imposibles para lograr el del medio? Sí, es la estrategia del caballo de Troya. En varios círculos ya se comentaba que había una decisión tomada desde hace meses para que Peinbert fuera el ombudsperson.
Jugaron muchos factores ahí, vimos la mano de Solalinde, parecía de repente posibilidad, etcétera. Pero a ver, para librarnos de todo esto, y no me gusta el término que usa Eder de negociación, porque esto no es una negociación. Esto no tendría que verse una negociación. Se creó un proceso que se nos prometió histórico. A mí se me invitó, a muchas organizaciones se les invitó al Senado, todavía antes de que empezaran las comparecencias, para ver cuáles eran nuestras opiniones respecto al proceso que tendría, a cómo auscultar a todos los 57 candidatos que se inscribieron y candidatas, para que la decisión fuera tomada con base en su trayectoria, en su conocimiento, en sus capacidades. Y claro que podrían haber empates, y claro que podrían haber muchas superioridades y todo eso. ¿Mande? Y los consensos no se dan pero por lo cual no estamos hablando de eso. Justo estoy diciendo que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una evaluación técnica que también pudiera sacar del conflicto de interés, que se pudiera, pues, aunque lo veas con incredulidad. Esa es la aspiración. A ver, sí. La aspiración es espérame, bueno, no sé. Esto no es una cuestión de cómo se dan las cosas y cómo creemos que funciona la política. Los principios de París, que son en los que supuestamente se nos dijo que se estaban basando los senadores y las senadoras para construir esos indicadores, terminaron mandándose a la basura. Porque el acuerdo que quedó establecido es lo que no se puede permitir, lo que no podemos estar permitiendo al Senado. Que se hagan acuerdos, que se publiquen acuerdos, que los vota el Pleno, para que el estándar de selección y para calificar la idoneidad de candidatos sean esos indicadores. Y ahora no hay indicadores. Nadie mostró ayer la evaluación que tuvieron los candidatos y las candidatas. Ayer pues sí, había una disputa entre subjetividades, entre qué grupo de senadores creía que la mejor terna era la de Orozco, Peinbert y Piedra Ibarra, o la de Ricardo Bucio Chamberlain y Rosario Piedra también. Se convirtió todo esto en una negociación política. Es exactamente lo que hemos visto en todas las legislaturas. Se encierran en la Jucopo, y en la Jucopo, que es la cúpula del Senado, es quien termina diciendo, sin explicar a la sociedad por qué son estas tres personas las idóneas, las que se les proponen al Pleno del Senado. Es Gamboa reencarnado en el mafioso de Monreal. Oye, justamente una de las cosas que se analizaban y se criticaban, Sara, tú formaste parte de esa conversación, es pues ustedes mismos se dieron reglas. El Senado se dio reglas a sí mismo, adoptó un proceso que es el mismo que abortan en el último minuto. ¿Cómo lo ves? Exactamente, y creo que eso es lo que dice Alfredo, ¿no? Son los modos de que dicen que van a hacer las cosas de una manera diferente y después lo hacen igual que cualquier otro... el pasado. Y justo habían hecho estos indicadores para que podrían evaluar basadas en la experiencia, basado en realmente la experiencia de la persona y saber si esta es la persona idónea para tomar este lugar. Ahora presentan la terna sin presentar, estas son las tres personas que tuvieron la cualificación más alta. Eso es lo que tendríamos que haber visto. Y lo que tenemos que exigir rumbo al martes, ¿eh? Bueno, y lo podemos exigir rumbo al martes y ver si alguien lo quiere ¿transparente? Sí, bueno, no creo, pero creo que también es algo de que estamos buscando a una persona, y lo que fue interesante también es de que hubo estas dos votaciones y cambiaron mucho el número de votos para los diferentes. Orozco se quedó sin votos. Sí, pero en la primera ronda tenía 44. Entonces, estas son las negociaciones que siguen sucediendo para decir, ok, bueno, entonces ahora vamos a solo enfocarnos en dos y después ver cómo caen las monedas. Perdón, y violando el reglamento del Senado, porque el reglamento del Senado era claro en que si se rechazaba la terna tendría que haber regresado. No vamos a intentar a ver cómo... votación abierta y luego votación. Sí, ¿qué negociación se va a dar esta semana? Si sale la terna ¿Y qué de la va a Corte suceder esta semana, durante el fin de semana? Y si ya en el fin de semana vemos así una alza en votos para una persona y que nadie vota por la otra, entonces, ¿qué es lo que están jugando con este puesto? Un puesto que también es tan importante para el país, es tan importante que la persona que llega a este puesto sí tiene la posibilidad y la capacidad de realmente hacer una evaluación profunda de cómo ha funcionado esta institución. Creo que también lo que tenemos que hacer es una reflexión sobre quién debería estar en la CNDH. A mí creo que Rosario tiene un perfil que es diferente a lo que hemos visto en otros. De los 57 personas, seguro había otros en esa lista también que podrían haber sido buenos candidatos, pero de que sí buscamos que esto también sea como la oportunidad
de realmente hacer el diagnóstico de cómo vamos a abordar temas en el país, que para mí el tema más importante, digo, después de regular las drogas, es la desaparición y la búsqueda, y es algo que no han abordado suficiente desde la CNDH y que no vemos realmente cuáles son sus planes para poder abordar esto a futuro. Déjame terminar con eso, Ana. ¿Cuáles serían las cosas que a ti te gustaría ver en una CNDH en lo que queda del sexenio de Andrés Manuel? No, justo igual que bueno que lo preguntes por ahí, porque digo, por supuesto, el procedimiento es indefendible, actual el del Senado, pero justo creo que la discusión también tiene que irse hacia qué esperamos de una Comisión de Derechos Humanos y si el marco jurídico actual es el que beneficia más a la democracia mexicana, ¿no? Porque, bueno, el carácter vinculatorio es de las recomendaciones es lo que le ha faltado siempre. Digo, sí tiene una gran autoridad, digamos, moral, ¿no? Para, en general, para los gobiernos, las recomendaciones de la comisión, pero en realidad no es vinculatoria. Entonces, yo creo que tendríamos que ir primero hacia allá. Y hay una propuesta que sale Nada más desde... para explicarle a la audiencia, vinculante sí. significaría que fuera obligatorio seguir sus recomendaciones. Mira, pero no desde la comisión, ese es el sé. punto, a eso iba, que eso implicaría tener como todo un sistema de derechos humanos como el que existe, por ejemplo, en el sistema interamericano, que determina una corte donde puede haber una apelación, donde hay también una posibilidad del gobierno, del nivel estatal, en el que pueden, digamos, pelear sus decisiones ante la corte. Tendría que tener como todo otro sistema, ¿no? Eso me refiero yo, que tendríamos que estar discutiendo que eso fuera más, no solamente, que por supuesto no es poco relevante, la designación de la ombudsperson de este país. Y mencionaba que hay una propuesta que se ha puesto sobre la mesa del PT, que es similar al sistema que se hizo para el INE y el INAI, ¿no? Que tiene que ver, porque también ahí está, bueno, acá nos fijamos mucho en lo nacional, pero la verdad es que la manera en la que funcionan las comisiones estatales de derechos humanos, pues es verdaderamente triste, ¿no? Siempre, o bueno, no siempre, pero en la gran mayoría de los casos están cooptadas por el gobierno en turno y no funcionan. Entonces, a mí me parece que hacia allá también tendremos que estar yendo, donde pues hubiera como representaciones, sí, como representaciones estatales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que pudiéramos tener como este carácter vinculatorio y también que se pudiera llevar las recomendaciones hacia el tema de los derechos económicos, sociales y culturales que hasta este momento no existen. Quiero utilizar el último minuto para tomar estas cosas que para ustedes serían fundamentales en la CNDH. DESCAS, derechos económicos, sociales, ambientales y culturales. Tema de búsqueda y desaparecidos. Género. Género. Justicia transicional con las facultades que actualmente tiene la CNDH puede hacer muchísimo por memoria. También, ¿Verdad? libertad. Justicia, reparación del daño no Muchísimo. ¿Quién mejor que Rosario para eso? Cada quien tiene sus candidatos. Seguramente estaremos hablando de este tema el próximo martes, una vez que conozcamos el desenlace en la votación del Senado. Pausa y regresamos con la paparrucha al día.